así les queda el grabado para los compañeros. Por otra parte, como les comentaba, además de tener un mes de tiempo para hacer los trabajos de una materia, como habrán visto en la fundamentación y en el programa y en la hoja de ruta, como la materia de práctica profesional del trabajo docente, la idea es que ustedes puedan reflexionar sobre su propia práctica o sobre sus imaginarios y representaciones de la práctica docente para eventualmente hacer una práctica o un ejercicio docente a conciencia. Con lo cual, la idea acá no es responder preguntas porque sí o hacer guías de preguntas que apunten a cuestiones de reproducción, sino más bien, y esto es un poco el legado de la filosofía, ¿no? La cuestión es la reflexión crítica y autocrítica, ¿sí?, de lo que pensamos y de lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, como habrán visto, las preguntas no apuntan a que ustedes me reproduzcan sin ningún tipo de análisis la respuesta, sino más bien que piensen los conceptos y los relacionen con su propia práctica, con sus propios imaginarios y trayectorias por las instituciones educativas. Difícilmente, y sobre todo hoy día, en esta situación de excepcionalidad más todavía, difícilmente puedan adecuarse a una escuela tan exigente en términos de demandas, si es que no pensamos en todo el repertorio de materiales, de estrategias pedagógicas, de tipos de actividades, de tipos de consignas que podemos dar, que podemos ofrecer a nuestros estudiantes, sin contar con lo que podemos llamar la política del cuidado y la política de la escucha, que es insoslayable en este contexto de excepcionalidad en general y del contexto en general cotidiano. Entonces, esas son como pilares que vamos a estar trabajando todo el tiempo. Entonces, y en relación a, yo considero, dos atravesamientos importantísimos que tienen que tener cualquier propuesta pedagógica actualmente, que son la educación sexual integral, ¿sí? Vamos a estar trabajando en el marco de la ESI, no podemos desconocer la ESI, porque atraviesa todos los niveles y modalidades, porque tiene que ver con esta política del cuidado y de la escucha de la que les hablaba, y porque tiene que ver con reconocer al otro desde lo que el otro es y no desde lo que yo quiero que sea. Entonces, que en la formación docente y en la formación pedagógica podamos estar trabajando desde esta perspectiva, lo considero de suma importancia. Y una segunda cuestión que también considero de suma importancia, no solamente por el contexto de ASPO, sino en general, es la utilización de las tecnologías. Considero que la formación pedagógica de cualquier docente tiene que estar atravesada también por un conocimiento de las tecnologías, no por una cuestión de moda, sino por una cuestión de que estamos en la virtualización de la realidad, o sea, en la virtualización de nuestras prácticas, y porque cuando vemos, los que ya ejercen lo habrán notado, se habrán percatado, cuando vemos muchos adolescentes que están mucho tiempo con los dispositivos, bueno, quizás habría que pensar qué está ofreciendo ese dispositivo y que nos puede ayudar a nosotros a dar mejores clases, ¿no? Digo, no prohibir el dispositivo, sino sumarlo a la clase, ¿no? Y muchos chicos ahí se van a dar cuenta, yo hace mucho tiempo que lo implemento y me funciona muy bien. Muchos chicos quizás que en un principio sienten cierta apatía por los contenidos, cuando uno incorpora lo que ellos... Romina, disculpa la interrupción. Sí, sí, Hola. Mario. Sí, te escucho. Disculpa la interrupción, Romina. Ahora los smartphones, los celulares, son como medio pedagógicos, lo permite como medio pedagógico. Tal cual, hay una resolución. Sí, tal cual. Así que, pero lo que quiero decir es que independientemente de la resolución, todavía seguimos viendo docentes que se oponen a la utilización pedagógica de los celulares y que los prohíben, cuando en realidad esa no es la sintonía, digamos. La sintonía es tratar de hacer ver a los chicos que el dispositivo tiene mucha potencialidad y que tienen que aprender a utilizarla. Hay chicos que tienen celulares
muy potentes, y lo único que saben hacer es conectarse a las redes y mandar mensajes y llamar, nada más. Entonces, y es una pena porque no saben que pueden hacer archivos de texto, no saben que pueden hacer PowerPoint, no saben que pueden hacer mapas mentales en línea o muros colaborativos. Digo, hay tantas cosas que se puede hacer con el celular que si uno, o no saben mandar un mail, y esto es lo preocupante, ¿no? No saben de repente, no reconocen que el celular, el solo hecho de comprarlos ya tiene para activarlo la cuestión de hacerse un mail. Muchos chicos se olvidaron de que tuvieron que hacerse un mail alguna vez, no saben ni la clave, bueno, y esto es importantísimo poder incorporarlo porque a ustedes les pasará, sin un mail, ¿cómo hacemos para buscar trabajo? O sea, cualquier currículum que hacemos tenemos que dejar el mail, ¿no? En la formalidad, esas cuestiones son muy importantes. Entonces, Sí, eh, profesora, está también estimo, en el docente, fomentar justamente ese interés por parte del alumno por incorporar esas herramientas como pueden ser una planilla de Excel o el instrumento de correo electrónico, porque muchas veces hay que machacarlo, es una idea que no la quieren incorporar. Conozco muchos casos que no forma parte de su estructura dentro de lo que es el manejo del smartphone. Entonces, lo que para muchos de nosotros puede ser algo simple y fácil como manejar Word o Excel, para otros chicos no solo que no les es fácil, sino que no les interesa tampoco y cuesta. No sé si estás de acuerdo con eso. sí, 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 tal cual. Pero bueno, por eso, o sea, nosotros en nuestra formación tenemos que trabajar esto como para después ofrecerlo y promoverlo en nuestras clases. Claro. Yo he tenido, la verdad, muy buenos resultados incorporando, imagínense, yo soy del campo de la filosofía y de la historia, y los contenidos de mis materias, por lo general, a los chicos les genera cierta distancia, y con las tecnologías, incorporando los dispositivos, incorporando la perspectiva de ese todo el tiempo, el tema del respetar al otro como el otro quiere ser autopercibido, el tema de no ser avasallante con ciertos estereotipos, porque el docente transmite no solamente desde lo que dice, sino también desde los gestos, desde todo lo que es, ¿no? Desde todo lo que es, uno está transmitiendo cosas al otro. Y los chicos, eso a veces vale más que el contenido mismo de un espacio curricular. Entonces, desde este espacio vamos a trabajar muchísimo estas cuestiones. Van a ver que en los trabajos van a aparecer la cuestión de trabajar con dispositivos, la cuestión de vincularlo con la ESI, y siempre en un marco realmente serio de políticas del cuidado, de la escucha, y en el marco de un paradigma de derechos. Tenemos que comprender y comprendernos nosotros en ese paradigma de derechos, en donde encontramos que desde la ley 26.061 los estudiantes saben que son considerados sujetos de derecho del momento de nacimiento, no es algo que luego se les arroga, y eso significa que tenemos que dar a conocer esos marcos legales, dar a conocer esos derechos que tienen nuestros estudiantes, y nosotros comprendernos siempre desde un marco de corresponsabilidad, ¿no? Desde un marco en donde nosotros somos responsables, tenemos derechos y obligaciones, y la obligación de escuchar, de respetar. ¿Sí, Janina? No, que iba a agregar que inclusive somos sujetos de derechos desde antes del nacimiento, desde la concepción. Exactamente, desde la concepción. Entonces, es importante comprender esto, que a veces lo decimos, pero hay que ejercitarlo, ¿sí? Hay que ejercitarlo en serio, y para eso hay que pensarse y reflexionarse en estos espacios, ¿no? Este es el espacio indicado, el tramo en general y estas materias en particular, son los espacios indicados porque a veces ustedes se darán cuenta, o en la invitación a la reflexión que desde este espacio se les va a proponer, se darán cuenta que al ser formados muchas veces en perspectivas tradicionales,
se reproducen estereotipos que a veces cuesta deconstruirse, ¿sí? Y eso, cómo uno deconstruye y se, digamos, incorpora en la égida actual de esta perspectiva de derechos y de inclusión, reflexionando y formándose, ¿sí? Por eso, un poco pasando a los temas y problemas de la clase 1 o de la parte 1, lo que les propongo son dos cuestiones. No sé si ya tuvieron oportunidad de hacerse con los materiales. Les propongo dos cuestiones. Una cuestión tiene que ver con pensar la profesionalidad docente, y para ello les propuse trabajar con la lectura de Gimeno Sacristán. Ustedes saben, es un académico de mucha trayectoria en el ámbito de la pedagogía, a nivel internacional y en nuestro país desde ya tiene mucho trayecto realizado. Y lo que hace Gimeno Sacristán en ese capítulo de docencia y cultura escolar es tematizar un poco la docencia como profesión. Si ya pudieron ir avanzando con la lectura, habrán visto que Gimeno Sacristán dice, bueno, hay ciertas variables que atraviesan a nuestra profesión, algunas las fueron mencionando ustedes en su presentación, que tienen que ver con, bueno, quiénes son los que hacen docencia estadísticamente en líneas generales e históricamente fueron las mujeres, dice Gimeno Sacristán, estuvieron vinculadas en mayor grado con el ejercicio docente. Si bien en estos años hubo una equiparación con el género masculino, lo cierto es que primó la feminidad. Por otra parte, ¿quiénes son los destinatarios del ejercicio docente? Ustedes saben, son menores de edad, que si lo pensamos en términos políticos, es decir, en términos de juego político en la sociedad, ustedes saben, los menores de edad tienen poca o escasa participación en términos políticos. Y por otra parte, la cuestión de, Gimeno Sacristán menciona las políticas de turno o los gobiernos de turno, van haciendo estragos muchas veces en lo que es la política educativa y nuestra profesión se ve profundamente afectada. Esto, sumado a que la docencia requiere de una formación permanente, pero en nuestro país la formación no es obligatoria, como en otros países que sí encontramos que para seguir ejerciendo la docencia hay que formarse de forma obligatoria, incluso hay que permanentemente rendir exámenes, como podemos encontrar en muchos países de Europa, los docentes para validar su trabajo tienen que rendir exámenes. Esto no lo encontramos y esto hace postular desde Gimeno Sacristán a la docencia como una semiprofesión, dice, en términos sociológicos y en comparación con otras áreas, con otras profesiones que están menos, si se quiere, atravesadas por variables, por tantas variables como es la docencia, la pone en un pie de semiprofesión, ¿no? Y a partir de allí, el autor menciona, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para profesionalizar a esto que desde el área de la sociología llaman como semiprofesión? Y es aquí donde empieza a trabajar la cuestión de la profesionalidad docente, ¿no? Y empieza a mencionar, no sé si ya llegaron en ese momento de la lectura, que ¿quién es el que más profesionalidad, o cómo se puede profundizar esa profesionalidad docente? Gimeno Sacristán menciona, bueno, la profesionalidad docente tiene que ver con la utilización de un repertorio amplio de esquemas prácticos y de esquemas estratégicos. No sé si llegaron a esa parte de la lectura, y ahí menciona Sacristán, los esquemas prácticos son todas las formas, actividades y estrategias pedagógicas que un docente utiliza cuando está en clase. Esos esquemas prácticos tienen un orden, siguen un orden.
siguen un ordenamiento que se lo da los esquemas estratégicos. Pasando en limpio, los esquemas estratégicos serían la planificación que un docente Nobel se hace, los que ya tenemos unos cuantos años, nos hacemos más una planificación mental, o sea, sabemos lo que tenemos que dar y cómo, y vamos variando las estrategias pedagógicas, pero es ese ordenamiento que uno se hace, al cual le va aplicando y va variando un amplio repertorio de esquemas prácticos. Esquemas prácticos son, por ejemplo, una de las cosas que mencioné, que uno trabaje o implemente aplicaciones tecnológicas en el aula, que uno trabaje de repente con proyecciones, que uno trabaje con videos, que uno plantee una guía de preguntas o un mapa conceptual, grupal, individual, por problemáticas, una investigación, digo, los tipos de actividades que podemos ir implementando. Esa profesionalidad docente, entonces, si la pensamos solamente en el contexto áulico, se juega en cuanta más variedad yo conozca de formas de acceder al conocimiento o de facilitar el conocimiento a los estudiantes. Cuando yo más formas de facilitar el conocimiento a los estudiantes tenga, eso significa que más y mejor conozco mi disciplina. ¿Quién puede mostrar todas las formas de acceder a un conocimiento? El que más sabe de ese conocimiento. Entonces, necesariamente la profesionalidad se juega entre un conocimiento exhaustivo de nuestras disciplinas y de ese repertorio amplio de esquemas prácticos de los que les estoy hablando, ¿no? Es decir, de ese desarrollo pedagógico que todo el tiempo hay que pensar y repensar, porque uno tiene que pensar incluso cuando la clase salió bien, ¿no? Porque, bueno, tenemos que reflexionar, esta clase salió bárbara, todos participaron, la verdad, bueno, ¿qué hice bien para que todos participen? Eso está bueno pensarlo, porque a fin de repetirlo y a fin de mejorarlo incluso. Y si la clase salió mal, también hay que pensar por qué salió mal, en qué fallé, qué pasó. Digo, esto, que parece una soncera, lo tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Esto por un lado, el trabajo áulico, pero Jimena Sacristán menciona, esto no se circunscribe solamente al trabajo áulico. El docente está en el marco de una institución educativa, y esta institución educativa, a su vez, está en el marco de un sistema educativo, y este sistema educativo, a su vez, está en el marco de un sistema social. No sé si lo llegaron a la lectura, esto está esquematizado. Y entonces ahí encontramos que además de las prácticas educativas y pedagógicas que atraviesan el quehacer docente, están lo que llamamos las prácticas concurrentes, que no necesariamente son pedagógicas, pero que están ahí, y que inciden, y mucho a veces. Por ejemplo, si yo dijera una escuela en donde se reparten viandas en algún momento de la mañana o de la tarde, la distribución de viandas para que los chicos estén, digamos, alimentados a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde, no es estrictamente pedagógico. ¿Es necesario? Sí, pero no es estrictamente pedagógico. Muchas veces esta distribución de viandas altera toda la clase y cuesta después volver a retornar en el clima de trabajo, ¿no? Esta es una práctica concurrente, por ejemplo. No es estrictamente pedagógica, pero está ahí. Y tenemos que pensarla también. Tenemos que ver cómo retornar o cómo preparar cierto, si se quiere, ordenamiento del espacio y de los estudiantes, como para que esto sea lo más ágil posible, porque después hay que retornar y el retorno a veces puede dilatarse media hora, 40 minutos, que hemos perdido en nuestra clase, que generalmente es de 2 horas. En el mejor de los casos de 3, pero la mayoría de las clases son de 2, al menos en el nivel secundario. Eso por un lado. También puede pasar, chicos, que están juntando dinero, están haciendo rifas o hacen kermeses para un baile, una prefiesta, una posfiesta, la campera, el viaje, bueno, etcétera, ¿no? Estas también son prácticas concurrentes. ¿Son pedagógicas? No, pero están ahí, están en la escuela. Entonces,
estas también requieren de una reflexión, ¿sí? Si decimos hasta aquí, la profesionalidad docente entonces se juega en el marco del trabajo áulico, pensar los esquemas prácticos y los esquemas estratégicos. Luego pensar las prácticas concurrentes que pueden incidir, alterar a veces el funcionamiento de una clase. Después lo que nos queda pensar es también qué margen de autonomía tienen los docentes. Ustedes saben que, Jimeno Sacristán lo dice al principio de la lectura, nuestra práctica es una práctica altamente regulada, altamente normada. Después, comentario aparte si se respetan o no esas reglas, pero es una profesión altamente regulada y altamente normada. ¿Qué márgenes de autonomía tenemos para, de alguna manera, apropiarnos de esos contenidos que fueron seleccionados por otros? Uno ve el diseño curricular, yo por ejemplo veo el diseño curricular mío de filosofía, y la verdad que encuentro que la historia filosófica que aparece en ese diseño curricular es muy masculinizada. Pocas voces femeninas leo, o pocas voces latinoamericanas leo, por ejemplo. Pero eso me pasa a mí, yo me doy cuenta que hay cuestiones que están un poco invisibilizadas, ¿no? Lo mismo si agarro el diseño curricular de historia. Encuentro que hay sectores de la sociedad que están invisibilizados, desdibujados desde el diseño curricular. Esa es una posición política. El diseño curricular, la verdad que no fue hecho ni por mí, ni por ustedes. ¿Sí? ¿Janina? No, digo que posiblemente esto que vos marcabas con respecto... Hola. Digo que posiblemente esto que vos marcabas con respecto a tu diseño curricular de filosofía tiene que ver que muchos de los pensadores, de los filósofos, en aquellas épocas, la mujer ni siquiera podía acceder a la educación. Entonces, si nosotros nos situamos en un contexto histórico, vemos el contexto social, está mal, por supuesto, pero podemos entender por qué tenés más autores que son hombres a aquellos que sean mujeres. Yo te puedo decir que no es tan así, porque cuando investigamos y encontramos, a ver, ¿dónde estuvieron las mujeres filósofas a lo largo de la historia de la filosofía? En realidad encontramos que hay muchas, pero que fueron desdibujadas. Ciertamente, en un tiempo las mujeres no estaban autorizadas a publicar sus escritos. Cuando investigamos, encontramos que esos escritos fueron publicados a nombre de sus maridos, o de sus hermanos, o de sus hijos. Encontramos que en la antigüedad griega habían muchas filósofas, mujeres, y que daban clases, y que formaban parte de la academia, por ejemplo, de Platón, ¿sí? Encontramos también filósofas en el Imperio Romano, durante el Imperio Romano. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué no están en el diseño curricular? O encontramos filósofas en la modernidad desde ya. Hay muchas filósofas, por ejemplo, y escritoras mujeres que han trabajado. Les doy un ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Generalmente se enseña la Revolución Francesa, ¿no? Y se habla de esto, de la declaración. Poco se dice, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que fue redactado por Olympe de Gouges. Esto no aparece en los diseños curriculares, que inicia con estas acciones políticas, panfletos que se publicaron en la época. Por supuesto, después es asesinada la mujer. Inicia lo que podríamos llamar las primeras acciones modernas, feministas. Entonces, bueno, fíjense, cuando investigamos, encontramos que sí, que hay y hubo mujeres filósofas, pero en el diseño curricular no están. Pero bueno, a ver, lo que quiero decir es que los márgenes de autonomía los puede poner el docente cuando mira, cuando agudiza esa mirada de los contenidos del diseño curricular que fueron puestos por otros en determinado marco. Ustedes saben, nuestros diseños curriculares ya tienen más de 10 años, espero que en breve haya un cambio de esos diseños curriculares, porque también son cosas que tienen que permanentemente actualizarse, porque el conocimiento es dinámico, ¿sí? Y singular, pero que responden a perspectivas, a paradigmas del mundo que a veces son sesgados, ¿sí?
Entonces, el docente... Sí. Si me permitís el aporte, puedo dar referencia de lo que a mí me pasa cuando doy, por ejemplo, física, que el diseño curricular para segundo año, por ejemplo, arranca con modelos atómicos de distintos físicos que ya son obsoletos, que ya la ciencia comprobó que esos modelos son inverosímiles, y sin embargo existen dentro del diseño curricular, no sé, el modelo atómico de Thomson y sus experimentaciones, claro, algo que es, para mi punto de vista es absurdo explicar eso que ya caducó, y justamente no hay modelos atómicos actuales, que quizás inclusive interesante por la parte de los aceleradadores de protones, de partículas, perdón, que es mucho más interesante para los chicos. Entonces, creo que no tiene algo que ver con el momento histórico en que se armaron, sino con la decisión política, como decías, del que armó ese documento, o de los conocimientos que tiene, ¿no? Quizás. Tal cual, tal cual. Pero bueno, nosotros, docentes, ¿qué tenemos que hacer? Esos márgenes de autonomía de los que habla Jimeno Sacristán implican que nosotros nos reapropiemos de esos diseños curriculares y quizás vayamos adecuando otras miradas más amplias, más inclusivas, o incluso miradas actualizadas de esos contenidos, ¿no? En eso también se juega la profesionalidad docente. En eso también se juega la profesionalidad docente. Eso me pasa a mí, pero bueno, coincido perfectamente. En el cuatrimestre anterior tuvimos un texto estaba comentando que en el cuatrimestre anterior tuvimos un texto que se llamaba, que hablaba de cuál era el mensaje, del mensaje oculto del currículum. Entonces, este texto nos hacía reflexionar con respecto de cuál era el mensaje político que se quería dar a través de una determinada currícula escolar. Exactamente. Bueno, habla un poco de lo que vos estás mencionando. Y no es menor porque yo estoy transmitiendo a través de esos contenidos que a veces son sesgados, miradas sobre el mundo. Estoy transmitiendo al estudiante que hay personas o que hay sectores que no existieron. Si enseño a veces desde esa mirada limitada de la cosa, si se quiere, ¿no? Bueno, un poco este es el contenido del texto de Jimeno Sacristán, que tienen aquí, es este. Y la idea es que, por ejemplo, en los puntos 2 y 3 del trabajo práctico, ustedes puedan poner en cuestión estos temas, ¿no? El punto 2, que habla cómo caracterizaría a la profesión docente y cuáles son sus condicionantes. ¿Ven? Esto que yo les mencionaba, que lo puedan desarrollar ejemplificando y problematizando. ¿Qué significa esto? Que ustedes den ejemplos propios. O sea, yo todo el tiempo les voy a pedir ejemplos. A mí me gusta trabajar mucho con ejemplos de la vida cotidiana y de sus imaginarios, de sus representaciones, porque es la única forma de que podamos repensarnos nosotros como futuros docentes o como docentes en práctica, en ejercicio, ¿no? Y que los problematicen significa, a veces uno puede escribir algo y de repente tener como cierta libertad ahí en la pluma para decir, bueno, yo estoy o no de acuerdo con esto. Siéntanse libres en eso. Yo no quiero que simplemente repitan lo que dice el autor. Quiero que se apropien del autor, ¿sí? Y apropiarse, como en todo trabajo de apropiación, implica internalizar el conocimiento desde lo que cada uno es. Entonces, eso que ustedes son, que también se exprese en la consigna. ¿Entienden? Y el punto 3, de qué manera se puede pensar la autonomía docente, esto que estábamos conversando, también que lo expliciten y lo problematicen. Por ahí ustedes ahí pueden poner ejemplos en donde pudieron o no llevar a cabo la autonomía docente. A mí me ha pasado, por ejemplo, generalmente suelo insistir con que se trabaje ESI en las escuelas,
y ha sido una resistencia casi contrahegemónica o política en las instituciones educativas para hacer valer una ley que está en pleno funcionamiento, que está en plena vigencia y que tiene 14 años. Entonces, y que tiene que ver con respetar al otro, básicamente. Bueno, ahí pueden ustedes hablar de la autonomía o de la no autonomía, que a veces puede ocurrir que no pase y que no puedan traccionar ahí la institucionalidad. El punto 1 y el punto 2 tiene que ver con el otro texto que también les propongo, y la verdad que este segundo texto que les propongo no tiene desperdicio. Yo en realidad seleccioné 2 capítulos, pero les recomiendo todo el libro. Quien pueda obtenerlo, o si lo quieren en su totalidad, se los puedo pasar en formato PDF. No tiene desperdicio, es sumamente actual. El año de publicación es del 2018, es de Rebeca Nijovic, ¿sí? Acá lo ven. Transitar la formación pedagógica se llama. Rebeca es una de las especialistas que tenemos en nuestro país sobre educación y sobre formación. Les dejé también sugerido que puedan visionar un video sobre ella, y en internet hay mucho sobre ella, sobre todo videos, en donde un poco lo que dice Rebeca tiene que ver con pensar la trayectoria. Un docente inició su trayectoria mucho antes de ingresar al profesorado. ¿Dónde la inició? Desde el momento en que puso un pie en la escuela inició la trayectoria. ¿Saben por qué? Porque todo ese trayecto que hicimos en la escuela, nuestra escuela primaria, nuestra escuela secundaria, antes del grado, incide y sigue incidiendo en nosotros aún habiéndonos egresado. Está muy investigado esto de las biografías escolares y de cómo muchos repiten esos modelos y esas experiencias, aun cuando en el grado fueron esos modelos y esas experiencias cuestionadas. ¿Por qué las repiten? ¿Por qué, habiendo, en el mejor de los casos, ¿no?, visto en el profesorado prácticas modélicas, si se quiere, después volvemos a nuevamente lo que ya conocemos, el dictado, la guía de preguntas, ¿no?, a las prácticas más tradicionales? ¿Por qué volvemos a eso? Porque no hubo una verdadera deconstrucción en el momento en que se abordaron las problemáticas, los contenidos. Entonces, lo que dice Rebeca es esa trayectoria docente no comenzó con el grado, ni siquiera comenzó con la práctica docente, comenzó desde la escuela, porque quedó grabado en nuestras mentes, quedó grabado esos imaginarios, esas representaciones, ese mundo simbólico que nos imprimió la escuela como institución formadora y normalizadora también, quedó grabado en nosotros. Y la única manera de construir esas representaciones es someterlas a crítica, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar sobre esas biografías. Lo que les propongo en el punto número 1 del trabajo es que piensen un poco a qué llamamos formación docente desde Rebeca Nijovic, y que la vinculen con el concepto de trayecto, ¿no? El trayecto, esto que les comento de empezó mucho antes del grado, y va a continuar mucho después de que nos graduemos, ese trayecto. En cualquier momento se corta. Profe, antes que se corta, yo le quería hacer una consultita. Con respecto a la infografía, vio que hay que hacer imágenes de lo que habla el texto, ¿verdad? ¿Eso cuánto tiene que llevar? Ahora llego a ese punto. Ah, bueno. ¿Cuánto tiene que llevar? ¿En qué decís? ¿En espacio? Por ejemplo, una carilla, 2 carillas, ¿cómo sería? Supuestamente es una hoja grande. Ahora llego. Es una hoja, sí. Sí, solamente una hoja. Traten de, porque si no pasamos a lo que es el formato afiche. La idea es, la infografía es una hoja acotada en donde vemos cómo se dispone
el texto junto con la imagen de una forma creativa e inventiva. Ahora